por amor. Amén. ¿El deber de qué? De un padre. Amén. Y el día jueves tocamos el tema con las damas, y el día domingo en el segundo culto tocamos el tema de los hijos. Amén. Así que es muy importante, porque hay principios que Dios estableció y que naturalmente en este mundo se están deteriorando, se están perdiendo, y por eso vemos que nuestra sociedad está totalmente desenfocada del propósito de Dios. Amén. Entonces, en el orden bíblico, ¿quién fue el que pecó? En el orden bíblico, ¿quién fue el que pecó? ¿Quién fue el que pecó? ¿Quién fue el que pecó? ¿Quién pecó? No hay quórum todavía. La que pecó fue la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre la descuidó. ¿Por qué pecó la mujer? Porque el hombre la descuidó. Amén. Ahora, ¿por qué le hago la pregunta de quién fue el que pecó? Porque naturalmente, si el que pecó fue Eva, ¿por qué el Señor llamó a Adán? Porque él era el ¿qué? El responsable. Amén. O sea, Eva fue la que falló. Amén. Pero la responsabilidad ¿de quién era? De Adán. A ver, colóquense de pie los Adanes aquí. Diga ningún Adán. Bueno, es con usted, amado. O sea, cuando el Señor lo llame o no llame, amén, nos va a pedir primeramente, antes que a las damas, nos va a pedir primeramente cuentas a nosotros. Amén. ¿A quién le va a pedir cuenta? A nosotros. Mis amados Adanes, pueden sentarse. Gloria al Señor, qué bueno es Dios. El Señor dijo, aleluya, mas Jehová Dios llamó al hombre, le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué hice? Me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y aquí comienza, mi amado hermano, las excusas. Amén. El hombre respondió: la culpa, Señor, es suya. Amén. Puede sentarse, hermano Gabriel. Aleluya. Amén. Mire, cuando yo leo este texto me parece algo terrible, porque Adán se excusó echándole la culpa a Dios. Sí, mire el texto. Dice: el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. ¿No eso es una excusa? ¿Cierto? Le está diciendo a Dios: Señor, yo estaba solito aquí, tranquilo, feliz y dichoso en el huerto, ¿cierto? Y usted, Señor, me vio solo y me trajo a mi lado a una mujer. Ella me dio de esa fruta y yo ¿qué? Y yo comí. O sea que la culpa no es mía, Señor. La culpa es ¿de quién? La culpa es tuya, Señor. Y la culpa es de ella. Pero ¿a quién le dio el mandamiento el Señor? A Adán. O sea que la responsabilidad ¿de quién era? De Adán. Amén. Entonces, empecemos por ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Como ya estudiamos, por favor, colóqueme las imágenes, hermana Daniela. Gloria al Señor. Y creo que hay algo prendido. Bien. Amén. Vamos a mirar eso. La siguiente imagen. Bien. Ahí. 1 Corintios capítulo 13. No vamos a estudiarlo porque ya lo estudiamos. Habla del amor. Una de las razones principales o el llamado del Señor al hombre es que debe de ¿qué? De amar. ¿A quién? Como que no, esa frase como que no les cabe en la boca. ¿Debe de amar a quién? A su esposa. A ver si la tiene ahí, ¿cierto? Dígale: amor, yo la amo. Amén.
el mandamiento de Dios, escuche esto, hay reglas y mandamientos de parte del Señor que nosotros naturalmente no cumplimos. Bien, y nos excusamos como Adán, ¿sí? Y esas excusas hacen, hermano, que se dañe, que se destruya el propósito y el plan de Dios. Es como si le dijeran a usted, vaya, bueno, voy a tomar el ejemplo de las damas, vaya y hagan una receta, ¿cierto? Y le dan las indicaciones. Y ella compra todo y dice, pero yo lo voy a hacer como mi mamá me enseñó, y hace el revuelto y eso le queda raro. Porque le dieron unas indicaciones y ella lo hizo como le parecía, como aprendió, y por ende entonces las cosas no van a salir, amén, tal cual como se esperaba. Eso pasa lo mismo en la familia. Dios creó la familia, Dios fue el que estipuló la familia, amén, y para que esa familia perdure, Dios le dio unas reglas, les dio unas normas, les dio unas leyes. Si esas leyes se quebrantan, por eso las familias no logran tener la unidad y no logran los propósitos que se quieren en la vida. Entonces, al varón, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la ley para el varón? ¿Ya lo olvidaron? Amén. La ley para el varón es, dice que debemos amar, amén, a nuestra esposa. Esa es la ley para el varón. Páseme la siguiente imagen, por favor, para que usted lo pueda ver. El mandato de Dios, ¿a quién? Al hombre. Un pequeño repaso porque creo que ya lo olvidó tan rápidamente. Efesios capítulo 5, versículo 25. Vaya, por favor, y dése de cuenta que el Señor estableció esas normas y esas leyes. Si usted y yo las incumplimos, de todas maneras, el Señor le va a decir: Adán, ¿dónde estás tú? Amén. Le va a pedir cuentas por su vida, le va a pedir cuentas por su esposa y le va a pedir cuentas por sus hijos, al varón. Así que, amado hermano, váyase preparando, porque lo que le estoy diciendo no es un cuento es una realidad. Por eso tomamos el texto de Génesis cuando el Señor, a ver, ¿por qué no le pidió el Señor cuentas a Adán de los hijos? No tenía. No había nacido. Amén, ¿cierto? Lo llamó: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y de qué le pidió cuentas? De el mandamiento que le había dado. ¿Sí leyó el texto? ¿Dónde estás tú? Dice: es que tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comí? ¿Has quebrantado el mandamiento que yo te mandé? Cuando el Señor lo confronta y le dice: ha desobedecido mi mandamiento, ¿él qué hizo? Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo ¿se arrepintió? No. Amén. Se excusó, amén, en que fue la culpa de ella, amén, o fue Dios en cierta forma por haberle traído la mujer a él. Bien. Y no quiso reconocer que él mismo tenía la responsabilidad de haber cumplido el mandamiento del Señor. Entonces, el mandamiento para el hogar, para la familia, está en el capítulo 5 de Efesios, el versículo 25. ¿Qué dice la escritura? Le dio un ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mandamiento es: marido, ame a su mujer. Y muchos hombres dicen: pero es que ¿sabe qué, mujer? A usted yo no la entiendo. Dígame algo para poderla entender, ¿sí? Y para que podamos vivir bien. El Señor no le dijo que la entendiera. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ámela. ¿Y qué es amar? Colóqueme 1 Corintios capítulo 13, por favor. Yo tengo aquí la imagen. Amén. Amén. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. A ver, rápidamente ahí está. ¿El amor qué es? ¿Qué más? Benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es
jactancioso, no se envanece. ¿Qué más? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se enoja. Espere. ¿Cuántos se enojan con la mujer? No se irrita, ¿cierto? Irritarse es como que, uy, Dios mío, Señor. Y no guarda ¿qué? No guarda rencor. Eso es amar. Si yo amo, amén, estoy dispuesto ¿a qué? A no irritarme, a no buscar ¿qué? Lo mío. ¿A qué más? A no guardar rencor, a no envanecerse. Devuelva el texto, por favor. Amén. Si yo amo, estoy dispuesto a hacer ¿qué? Sufrido, a ser bueno, a no tener envidia, a no jactarme, a no envanecerme. O sea, imagínense, ese es el mandamiento para el hombre. No todos dicen amén. Cuando el Señor ya me dice, Señor, pero es que el problemita que usted me puso al lado, Dios mío. No, por eso el Señor le dijo, ámela. Amén. ¿Le dijo qué? Ámela. Cuando usted ama, hermano, usted está dispuesto a pasar lo que sea. Y usted no se queja, no se lamenta. Amén. No dice, ay, Dios mío, bendito ese día que me casé. No, de ninguna manera. Usted dice, gracias a Dios, amén, por esa esposa que tengo. ¿Sí? Por la bendición que Dios me dio. Usted no sería lo que es sin esa esposa. Dele gracias a Dios. Amén. Que tiene quien lo corrija. En algún momento, ¿no le ha pasado a los varones que se siente uno como si hubiera vuelto a la casa? ¿Cierto? Pero me dejó de regañar mi mamá y para que venga a me regañar usted. Sí, así se siente el varón muchas veces, ¿sí? Como regañar. No, pues entonces pégueme ahora porque no falta ahí no eso. No hay el que le dice a la esposa. Amén. Porque la esposa es un poco, o sea, ellas tienen razón en muchas cosas. Por eso el mandamiento para la mujer, ¿cuál es? ¿Cuál es el mandamiento para la esposa? Si es que ahí sí no lo dicen duro tampoco. ¿Cuál es el mandamiento para la esposa? Respete ¿a quién? A su marido. Y por eso es que hay el conflicto en el hogar, en la familia, porque el hombre no ama a su mujer como lo dice la palabra. ¿Y la mujer qué? No respeta a su marido. Entonces, ¿cómo quiere que funcione el hogar si no cumplimos las funciones, la responsabilidad que nos demanda la palabra del Señor? Y queremos, no nos casamos para ser felices. ¿Sí o no? Amén. Usted vio a su esposa y dijo, esta es la doncella que el Señor me regaló, esta es la mujer que, mejor dicho, con la que voy a vivir todos los años de mi vida. Amén. Hasta viejito, dijo mi esposa un día. ¿Cierto? Hasta que andemos con bastón allá y la voz se nos quiebre. Y lleva unos años de casado y dice, ay, Dios mío, en lo que me subí. Dios mío, Señor, el problema en que me metí. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta el mandamiento del Señor. Tal vez no nos lo explicaron desde el principio. Amén. No nos dijeron qué realmente era amar. Y nosotros quedamos que amar es esa pasión desordenada que el mundo ofrece. Amén. Es solamente ver una figura, ver un rostro, ver algo, el cuerpo de la mujer y ya, eso es amor. No, eso no es amor. Amor es aprender a sufrir. Sí, es así. Usted sale a la calle y le dice, evangélico loco, y usted dice, gloria a Dios, aleluya, amén. Usted se goza, amén. Lo tratan mal, hasta lo maldicen y usted se goza. ¿Por qué se goza? Porque amamos al Señor. Amén, ¿cierto que sí? Entonces vea la diferencia. ¿Y por qué con la esposa no actuamos de la misma forma? Importante pregunta. Porque no cumplimos el mandamiento. Y sin embargo, el Señor nos va a decir, Adán,
¿Dónde estás tú? Piense esos hogares que hoy día se han separado. El Señor se encontró a la mujer samaritana, ¿cierto? Y después de dialogar con ella un rato, le dijo, ve y trae a tu marido. Y ella dijo, no, Señor, no tengo marido. Y el Señor dijo, muy bien, ha dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene, ¿qué le estaba diciendo? Traiga a su primer marido, ese es su marido. ¿Ah? Entonces, ¿qué van a hacer esas parejas que van a llegar a darle cuentas a Dios con otra esposa o con otro esposo? Y le van a decir, Señor, usted sabe que es que esa era un problema. Yo intenté, Señor, y yo luché por todo lugar, Padre, y usted se dio cuenta que no pude. Amén. Me tocó firmarle carta de divorcio, irme. Me tocó dejarla, Señor. Igual, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La misma excusa. Dios no le va a aceptar esa excusa, porque Dios le dio una responsabilidad y usted la firmó en un altar. Amén. Ahí decía clarito, hasta que la muerte lo separe, y usted dijo, sí, Señor, hasta que la muerte nos separe. ¿Y por qué entonces ahora está violando su mandamiento? Pero es que, Señor, yo no sabía que esa señora iba a ser así. Yo no sabía, y si no, yo no me hubiera casado. No, lo que pasa es que la persona no está utilizando el mandamiento. Amén. Eva no hubiera fallado si Adán no la hubiera dejado sola. Amén. Hay muchas mujeres que le dicen al esposo, lléveme. Ay, no, quédese, mija, yo me voy solo. ¿Sí? ¿Por qué no lleva a su esposa? ¿Por qué no está con ella? ¿Sí? ¿Sí ve? Descuidamos nosotros nuestra familia y después viene el enemigo, nos hace un gol y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Porque nosotros descuidamos el mandamiento y no lo aplicamos. ¿Sí? Entonces, ese es el orden, alabado sea el nombre del Señor, donde dice la palabra, amén, maridos, amad, ¿a quién? A vuestras mujeres. Amén. Alguno dirá, ¿sí ve, pastor, que uno puede tener varias? Sí, porque la gente es así, ¿cierto? Amad a vuestras mujeres, ¿sí ve? O sea, vea, yo no sabía, una interpretación del cielo. Pero si la primera palabra también habla en plural, ¿qué dice? Maridos, no dice marido, amad a vuestras mujeres. Ya algunos estaban diciendo, uy, pastor, gracias, yo no sabía esa revelación. Que el Señor reprenda al diablo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Se está refiriendo a todos los maridos, amén. Valga la redundancia, discúlpeme, usted era pastor, es que nos cree como caídos. No, es que el enemigo puede hacernos goles, amén. Versículo 28, ¿qué dice? Léalo conmigo. Así también los maridos, plural, deben amar a sus mujeres como a sus mismos ¿qué? Cuerpos. ¿Usted se ama? Ahorita no van a decir que no. ¿Cierto? Uno se cuida, amén. Uno se quiere lo mismo, se arregla, se afeita, se compra su ropita, se echa su perfume, amén. ¿Sí? O algunos el original, bueno, como sea. Pero de todas maneras se cuida ¿a quién? A sí mismo. Y la palabra dice que debemos amar a nuestra mujer como a nuestros mismos cuerpos. La última parte del texto dice, el que ama a su mujer, ¿qué pasa? Oiga, este es principio muy importante. Estamos hablando del mandamiento de Dios al hombre. Amén. Si usted ama a su mujer, se ama a sí mismo. Si usted no ama a su mujer, usted no se ama a sí mismo. Se aborrece. Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si no amo a mi mujer, no me amo a mí mismo? Porque el Señor dijo, los dos serán una sola carne. Amén. Y si usted no ama a su mujer se va a afectar emocionalmente, se va a herir.
porque ella es muy sentimental. Bueno, la mía es sentimental, yo no sé las demás. ¿Sí? Uno comienza el culto, gloria a Dios, y un que otro caballero derrama una lágrima así, le sale con esfuerzo. ¿Sí? Con esfuerzo. Pero en cambio las damas no. Ellas, hermano, la demora es cerrar los ojos y comenzar, y de una vez comienzan a llorar. ¿Sí? Y algunas un poquito más. Eso es natural, porque es la forma como Dios las hizo. Amén. Imagínense en la casa todos llorando. ¿Mm? Cualquier problema y la mujer me pasó esto. Y, ay, mija, no, pues estaríamos mal. Amén. Entonces Dios creó todo en orden. Amén. Y la mujer le dice que usted no tiene sentimientos. Dios, sí, mija, pero si yo me pongo a llorar con usted, ¿qué vamos a hacer? Tiene que alguien en ese momento, no sé, tomar como el orden de las cosas y buscar una directriz. Bien, entonces cuando el Señor le dice al hombre, ame a su mujer, amén, como a sí mismo, bien, es porque el Señor no está diciendo ustedes no son dos personas aparte, porque mire, hay familias o hay parejas que viven y naturalmente usted allá y yo aquí. Usted maneje su plata, yo manejo la mía. Usted trabaje por su lado, yo trabajo por el mío. Usted piensa de esta manera, yo pienso a mi manera. ¿Cierto que sí? Solamente compartimos esto y esto y esto. Y si algún día nos divorciamos, Dios nos guarde, entonces partimos por mitad todo. Y usted para allá y yo para acá. Y está todo totalmente organizado. Cuando eso no es así. Porque ya no somos uno. Amén. Yo conozco parejas que dicen, bueno, la pantalla LED, esa es mía. Y el otro, hombre, la cama esa grandotota así, ¿sí? Con las mesitas de noche y el buffet, eso es en mí, yo lo compré. Ah, bueno, y el sofá es mío. ¿Sí? Y la estufa es mía, uy, no, qué cosa tan terrible. Amén. Faltaba solamente que fuera en la marcara allá. Marcos Bernal, Lucero Castellanos. Marcos Bernal, Lucero Castellanos. Esto es mío y esto es suyo. Quiere decir que de alguna manera no nos amamos. Hay parejas que viven así, ¿sí? Tal vez no tienen marcado, pero en su corazón sí tienen como una división en las cosas. La casa es mía, la finca es suya, ¿cierto? El carro es mío, las llantas suyas. ¿Es así? Amén. ¿Cuánto vale el carro? Vale 30 millones. Bueno, si lo vende 15 para usted y 15 para mí. No, o sea, ese no es el orden bíblico. Amén. ¿De quién es la casa? De los dos. ¿De quién es la cama? De los dos. ¿De quién es la estufa? De los dos. ¿De quién es la pantalla LED? De los dos. Amén. Todo es de los dos. O sea, nada es, esto es suyo, esto es mío. Porque entonces no sería mi mujer. Amén. No sería mi esposa entonces. Sería una mujer extraña. Porque tenemos que, si yo vivo con una persona extraña, entonces yo tengo que tener cuidado. Bueno, cuidado, me toca lo mío. Amén. Y el día que me vaya, yo me llevo esto. ¿Listo? No, porque no es una mujer, es mi esposa. Y como es mi esposa, naturalmente, lo que hay en la casa es de quién? De los dos. Incluyendo la cara del billete verde. Así no diga todo el mundo, amén. ¿Ah? Allá tienen el chalequito, allá guardadito y, amor, ¿dónde está la plata? Que ya no se dé cuenta. ¿Y por qué no se puede dar cuenta? Es que es muy gastalona. ¿Sí? ¿No es su mujer? ¿O no será que más bien de usted muy tacaño? Pregúntese eso, ¿cierto? De pronto es que le soban aquí y sueltan los dedos de los pies. Es verdad. Hay personas que son muy tacañas, muy tacañas. Ven una necesidad en la esposa y no la proveen, no la suplen. Como si les doliera sacar algo para darle a ella.
Está bien que hay momentos económicos apretados que de pronto uno tenga que conversar con la esposa y decirle, amor, no puedo porque tengo este y este y este compromiso, colabóreme. ¿Cierto que sí? No les gustó esa partecita. Pero es así, amado hermano. Es así. Si Dios nos da un ingreso, ¿para quién es? ¿Para mí? ¿Para quién es? Eso sale como con esfuerzo, es decir, para los dos. ¿Sí? Como, o sea, por eso digo, es mi esposa. No es la esposa de otro, amén, no es una esposa sola, es mi esposa. Por lo tanto, todo lo que hay en la casa, amén, y todo lo que llega a la casa, ¿de quién es? De los dos. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros lograr tener esa confianza. Hay hogares que se ocultan muchas cosas. ¿Sí? No, o sea, ni siquiera hay una amistad en la pareja. No hay una amistad. Y en un hogar tiene que haber amistad. ¿Sí? ¿Qué hacen los amigos? Se cuentan todo, las cosas secretas, íntimas, se las cuentan a los amigos. Y la esposa o el esposo no se cuentan cosas íntimas. ¿Por qué no se las cuentan? Porque no hay ¿qué? No hay amistad. Amén. No hay amistad. Entonces, naturalmente, no se puede llevar una vida matrimonial de bendición. No se puede amar, amén, con libertad. No se puede vivir con libertad si hay cosas que nos están reprimiendo dentro de nuestra familia. Pero no sé, puedo percibir que hay personas que están pensando y diciendo, pastor, porque usted no conoce mi situación. ¿Sí? Pastor, es que si usted viviera en mi casa, usted me entendería, usted me comprendería. Pero como usted no vive, pastor, en mi casa, usted no me entiende, su hogar es diferente, ustedes dos son cristianos, no sé. Veo que hay pensamientos por ahí volando. Amén. Pensando cosas. Pero déjeme decirle algo, lo que le estoy transmitiendo es conforme a la palabra. No es de mi testimonio naturalmente. Estoy aplicando un mandamiento. ¿Cuál es? Ame ¿a quién? En este caso, a mi esposa. Ámela. ¿Y la esposa qué debe hacer? Respete ¿a quién? A su marido. Entonces, si no hay ese respeto, ¿sí? Digamos en la parte del dinero, a veces hay muchos conflictos por eso, ¿sí? En la parte económica. Bueno, cuando el hombre recostado, escúcheme que utilice frases coloquiales, ¿cierto? Bueno, abusivo, ¿sí? Y le deja toda la carga a la esposa, que ella sea la que maneje, que compre, que haga, que venga, que por aquí, que por allá, todo. Ella se va a sobrecargar porque no es su responsabilidad. Pastor, pero es que ella es excelente financiera. Usted la viera, le rinde la plata, en cambio a mí no me rinde nada. Todo me lo como, me lo gasto a mí. Me llega tanto acá y cuando va a mirar no caen unas cuantas monedas. En cambio a ella le rinde. Está bien, bien, ¿cierto? No hay problema en eso. Se puede trabajar en una unidad en la pareja. Amén. Pero si es viceversa, no, pastor, ella es mala para administrar, yo soy el que manejo. Bueno, está bien, pero que haya una unidad en la pareja. Amén. ¿Que haya qué? Una unidad, una amistad entre ambos. Bien. Que ella no se sienta como la indigente de la casa. ¿Se ha visto cómo es la indigente? Mi hijo, necesito para unos zapatos, ¿me colabora? Sí. Mi hijo, falta esto, mi hijo falta aquello, mi hijo. Sí. ¿Una qué? Indigente, está en la casa, ¿cierto? Y el hombre se siente así, macho, mi mujer me está pidiendo. Pero no le da tampoco, ni siquiera que le pida. Entonces, la palabra dice que el que no provee para los suyos ha negado ¿qué? La fe. Y la siguiente frase, ¿la digo o no? Y es peor que un incrédulo.
Eso dice la escritura textualmente. El que no provee para su casa y mayormente para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremendo. La responsabilidad es muy importante. Ahora, ¿pueden los esposos entrar en crisis? Claro, amén. ¿Y la esposa tiene que caer encima a atacarlo? Yo pues iban a decir, amén. Ah, no. Cuidado con eso, amén. Porque usted debe mantener su postura, su posición. ¿Cuál es? Respete a su madre. Aún para hablarle. Disculpe que me salga un poquitico, amén, y me vaya a las damas. Porque a veces la esposa, como les decía el jueves pasado, las esposas tienen el consejo de Dios en sus labios. ¿Es así o no es así? Ellas lo tienen. ¿Por qué el hombre no se lo recibe? Porque no lo saben decir, no buscan la forma, la manera, ¿sí? Le dice, es que mira, haga esto así, 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 hágalo y verá que le va bien. ¿Me está mandando o me está dando consejo? ¿Sí? Si le dice, amor, mire, me parece, yo creo que de pronto esto podría suceder así, así, así. Se lo dejo ahí, su merced elija. Con sabiduría. La mujer sabia edifica la casa. Y hay que ser sabias para hablar. El problema es que ellas tienen tantas cosas que decir y las dices toda en una, ¿cierto? Y lo cogen uno tiene que escuchar parte por parte, ¿o no, caballeros? ¿Cierto? Parte por parte, ¿cierto? Ella dijo, uy, hoy está dócil, ¿cierto? Uy, está suavecito y le voy a decir todo lo que le tengo allá que decir y se las suelta todas. No, hermano, no terminas mal. Tiene que soltarle como una por una, ¿sí? No haga mercado para el mes, no, para la semana. Es un ejemplo. Si le va a decir algo a su esposo, dígale una sola o máximo dos y deje ahí. Pero ella dijo, oye, me está escuchando hoy, voy a aprovechar y le voy a decir todo lo que tengo que decir. No, acabó, ni la primera ni nada le va a escuchar. ¿Oyeron, damas? Amén. Si usted le dice una o dos y las demás se las reserva, así usted que mejor dicho la suelta. Sí, porque es que la esposa comienza a hablar y ella. Y eso es por lo general casi en todas. Sin temor a equivocarme. Amén. Porque eso es natural. Uno pregunta a los caballeros, es que, no, es que me dijo un hermano, es que yo parezco el hijo de ella. ¿Sí? Entonces yo me imagino, yo digo, uy, Padre bendito, ¿cómo será cuando le coge la cantaleta? Dele, dele, dele. Claro que hay hombres cantaletosos también, Dios mío, que uy, no, que Dios nos guarde, amén. ¿Sí? Entonces uno tiene que vivir el orden bíblico, el mandamiento, o sea, enfoquémonos en cumplir el principio que Dios estableció para cada uno de nosotros y nuestro hogar funcionará excelente. Amén. Amén. Vayamos a la palabra y preocupémonos. Mire, naturalmente nuestra sociedad se preocupa por cómo arreglo al otro. ¿Es así o no es así? ¿Cierto que sí? A ver, venga, ¿qué le digo a mi esposa? Mire, la Biblia dice esto y se lo aplica. ¿Usted cree que una esposa va a hacer caso porque usted le aplique la Biblia? No, eso es una ofensa. Eso es como si la cogiera a cachetadas. Seguro, amén. O sea, eso, es mejor, hermano, que usted hubiera quedado callado y no le dijera nada. Está ofendiéndola directamente. Amén. A coger la Biblia y decirle, pero es que la Biblia dice esto, usted tiene que cumplir esto porque la Biblia lo. No, hermano, eso no funciona así. Deje que Dios toque y ministre a través de la palabra. Y si usted necesita orar, Señor, háblale por la palabra, Señor, que no tenga yo que decirle. O si usted lo va a hacer, pues busque la forma y la manera, amén, pero que ambos estén en un acuerdo y no esté siempre con el dedo así. Es que mi hija, vea esto, si usted hiciera esto, si usted hiciera aquello, si usted hiciera lo otro, sí, y dele, no va a recibir. Porque principalmente la gran mayoría de los hombres son los que resaltan la vida. No que mujeres no lo hagan, amén, pero en su gran mayoría los hombres son más radicales en ese aspecto. En tomar, hermano, hablo de los conocedores, ¿no? Porque los inconversos,
Los inconversos le dicen, luego usted no va a la iglesia. Y luego, ¿qué es lo que le enseñan en la iglesia? No la enseñan. Y eso se aprende en algunos textos bíblicos para sacarles los cueritos al sol. Sí, luego no dice allá en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Amén. Y sacan cosas, ¿sí? Luego la Biblia no dice que se someta al varón, que se someta al hombre, ¿sí? Y sacan cosas porque quieren imponer ciertas cosas. No funciona. La imposición en un hogar no funciona. Amén. No estoy hablando de los hijos, estoy hablando de la pareja. La imposición, ¿qué? No funciona. ¿Sí? Hay mujeres que tienen caracteres fuertes. Sí, su temperamento es bastante fuerte. Es normal. Amén. Usted puede ver, disculpe el ejemplo, no quiero hacer una comparación. Amén. De pronto que usted se sienta que el pastor lo está tratando mal. No. Pero quiero colocar un ejemplo en los animales. ¿Sí? Usted ve que en los animales hay grupos que algunas son matriarcas. O sea, por ejemplo, en los elefantes, ¿sí? El elefante más grande es la hembra. Los machos son más pequeños y ellas son las que conducen a la manada, el matriarcado, ¿sí? Y en otras, como en el caso de los leones, está el patriarcado, donde el rey es el que gobierna y manda. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que aprender. Y algunos dirán, uy, pastor, gracias por esa enseñanza. O sea que en mi casa hay matriarcado. Yo soy la que mando aquí. Amor, sí, el pastor dijo, somos como los elefantes. Aquí mando yo. No, cuidado con eso. Yo le estoy colocando un ejemplo, amén, un ejemplo para hablar del temperamento de cada una de las damas. Porque hay mujeres que tienen liderazgo. Bien. Y si uno no se pellizca, mi amado hermano, queda abajo, queda de segundas. Amén. No porque haya una competencia, sino porque ellas van a sobresalir. Y hay el hombre que dice, ay, amor, a usted le va bien, a usted le rinde todo, hágale. Y ella está bien, listo, y coge, hermano, el mando de la casa. ¿Qué problema? Porque esa mujer se carga, se amarga. En los momentos, llega un momento donde ya todo no sabe ni qué hacer y quiere tirar todo. Porque ese no es el orden bíblico. A menos que ella ya le haya tocado, bien, le haya correspondido llevar adelante sus hijos, amén, sacar adelante su casa, su familia, porque naturalmente hay hogares así. ¿Sí sabía eso? Hay hogares con matriarcado y no porque naturalmente estén desobedeciendo el orden bíblico, sino porque el hombre no tiene carácter para llevar adelante una casa. ¿Sí? No tiene. Y usted le puede decir a ese hombre, mire, apárese, amárrese los pantalones bien, trabaje, haga aquí, haga allá. No, hermano, no puede. Pastor, yo lo intento, ¿sí? Yo trato, nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Pues si este no es capaz, yo sí soy capaz. Y ahí funciona esa familia y esa casa. Pero no es el orden bíblico. Siempre va a haber la crisis, siempre va a haber el conflicto, porque ella no fue puesta para esa responsabilidad. Y hay algo que hemos aprendido, y es que de alguna forma el hombre forma a la mujer y la mujer forma al hombre, ¿sí? Si desde el principio, cuando se casaron, ella dejó que él se quedara en la casa haciendo todos los quehaceres, cuidando a los niños, arrullando el bebé, metiendo a la lavadora mientras cuelga haciendo el oficio. Si ella sale a trabajar y él en la casa, ese hombre se va a acostumbrar a eso, a un irresponsable. Amén. Si no hay trabajo y la pasa todo el día acostado en la cama y él no le dice absolutamente nada, pues él se va a acostumbrar a eso. Si ella es la que provee y suple, pues se va a acostumbrar así. Pero si de alguna manera la mujer dice, no, espere, la responsabilidad es suya, ¿sí? Yo soy la ayuda idónea, amén. Ayuda idónea, me pusieron ¿para qué? Para apoyar, para ayudar, para empujar esta familia adelante, y tengo gran responsabilidad también, amén. Pero a ustedes es que lo va a llamar Dios.
Así que mire a ver cómo se va desempolvando y va haciendo algo. Damos la gloria a Dios. Ese es el orden bíblico. Cuando no funciona, pues mire, a veces hay damas que vienen y le dicen a uno, pastor, ¿qué hago? Deme un consejo. ¿Sabe qué tengo que decirle? Hágale adelante usted. Si ese hombre no es capaz, ¿sí? Ya le pasaron los años, no va a madurar. Ya, o sea, ya no se puede hacer nada a menos que Dios intervenga, hablándolo humanamente. ¿Qué tiene que hacer usted? Ayune, ore, clame, dé testimonio, respete a su marido, cumpla su propósito, su ordenanza, amén, al pie de la letra, viva para el Señor, ame a Dios, ame a su esposo, pero avance y luche de esa manera. Le tocó de esa forma, amén, y no se sienta mal porque de pronto tiene que llevar el yugo. Hágalo con gozo y hágalo con alegría. Amén. Pastor, pero no es un antibíblico. Claro, no es el orden bíblico. Pero si no se puede, en un dado caso, usted no puede acabar una familia. ¿Sí me hago entender? No puede destruir un hogar porque sencillamente la Biblia dice esto, entonces dejemos que se pierda todo. No, alguien tiene que levantar una bandera de victoria en la casa, en la familia, y tiene que hacer algo para la gloria del Señor. Amén. Y tiene que haber un orden, pero el orden principal es el varón. De todas maneras, si usted lucha y batalla, el día de mañana Dios va a llamar a ese hombre y le va a pedir cuentas. Pero también va a llamar a la dama y le va a decir a la dama, yo la coloqué a usted como una columna, porque sabía que su esposo no iba a hacerlo, no iba a lograrlo. Amén. Y usted está ahí para eso. Para eso Dios le da las capacidades, amén, le da la sabiduría, le da la gracia para que pueda llevar adelante su hogar y su familia. Aunque no es el orden, pero Dios la dota y la capacita. Es que es como si no hubiera un pastor para predicar una iglesia y hay una mujer capaz que hace Dios. Pues coloca una dama, porque si no hay un hombre que sea capaz de llevar adelante la obra del Señor, Dios coloca una mujer y dice, bueno, esta sí tiene las agallas para hacerlo. Amén. Dios no carece de recursos. Y lo mismo en una familia, aunque el orden tiene que respetarse. Alabado sea el nombre del Señor. Y en lo que compete a nosotros, tratemos de ser fieles al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a mirar la siguiente imagen, Danielita, donde están los 4 puntos, por favor, donde dice la vida espiritual. Y esto es la siguiente, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. De la gloria a Dios. Los 5 pilares de la vida de un esposo. Amén. ¿Cuántos recibieron las diapositivas en la? Como que ninguno las ha abierto. Yo se las envié, amén, al grupo de la iglesia. Bien, si alguno me dijo, pastor, no me abrieron, envíeme el otro formato. Bueno, buscamos la idea cuál es, que usted lo pueda tener en su casa, porque esto es fundamental. O sea, si yo quiero tener una familia en bendición, yo tengo que ir a la palabra y mirar las bases fundamentales. A veces uno cree, y naturalmente el hombre es muy dado al machismo, al que es el que se las sabe todas, es el que a mí nadie me necesita enseñarme, yo sé lo que tengo que hacer en mi hogar, en mi casa. Bueno, entonces un modelo de ejemplo perfecto, ¿cierto? Porque el hombre naturalmente es así. Pero cuando uno quita esa arrogancia de lado y dice, venga, enséñeme cómo se hace, entonces esa humildad va a permitir que Dios pueda perfeccionar mi hogar y mi familia. 5 pilares, ahí hay 4, pero el siguiente está cubierto. Entonces, ¿cuál es el primero? ¿La qué? La vida espiritual. Está el ejemplo en Hechos capítulo número 10, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 1, 2 y 22. Esto lo estudiamos la vez pasada, pero pues como vi que de pronto no muchos lo recordaron, o de pronto algunos no estuvieron, entonces vamos a recordarlo. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Adore el nombre del Señor con gozo y alegría. Gloria a Dios. Mire, antes de leer esto, yo quiero que usted me mire acá un segundito. Nunca se acostumbra a tener una familia de apariencia. Amén. Jamás, jamás. Lo más absurdo en la vida es querer aparentar algo que no existe.
¿sí? Que no es real, ¿sí? Salir a la calle y mostrar algo que adentro que dentro de nuestras puertas no existe. Eso es fatal, porque su sonrisa no será una sonrisa genuina. Amén. ¿Sí? Mostrar algo. Nosotros vivimos unos años bastante difíciles y en esos choques fuertes que teníamos, llegábamos a la iglesia y pues todo el mundo nos veía, ¿sí? Jóvenes, muy jóvenes, pues nos casamos a muy temprana edad y servíamos a Dios desde muy temprano en la congregación. Nos casamos sobre los 19 años y ya estábamos sirviendo de hecho en la congregación. O sea, muy conocidos en la iglesia, siempre estuvimos como al frente, sirviendo al Señor, fieles. Entonces la gente ya lo distinguía a uno y la gente no sabía nada, ¿sí? Muchas veces llegábamos a la iglesia, pero no voy a decir a nadie por favor esto. Entrábamos por esa puerta, no por esta, no, pues allá en el templo. Entrábamos por esa puerta, ¿sí? Y a servir, gozosos, hermano, Dios le bendiga. Y nos hablábamos con ella, por aquí, por allá, ¿cierto? Y llegábamos a la casa a continuar lo que habíamos dejado por la mañana. Así era, ¿sí? ¿Y por qué cuento esto? Porque hoy día ya no pasa, gracias a Dios. Pero sí vivimos esa etapa que fue muy terrible, ¿sí? Saber que uno sale de su casa mal, ¿sí? Y tener que ir a servir a la casa de Dios y mostrar algo que no hay, ¿sí? Igual estábamos sirviéndole al Señor, pero luego llegar a la casa y a veces con esa ¿cómo puedo decir? Como eso que sentía en el corazón, esa impotencia de uno poder generar un cambio, ¿sí? Esa angustia por momentos, ¿sí? Ese dolor, esa incapacidad de lograr un cambio en la familia y no tener como una respuesta para ese momento. Y llegar uno así, o sea, llegar a la casa de Dios, gozarse, orar, clamar, llenarse de Dios y saber que cuando entrara por las puertas de esa casa continuaría el problema. Uy, qué cosa tan terrible. Y delante de todo mundo, qué bendición, uy, esa pareja, qué bendición. Bueno, aquí no hay muchos amenes. Aquí no hay muchos amenes. Amén. Yo no conozco su hogar internamente, gracias a Dios. Y hace rato que no visito casi a ninguno. Gracias a Dios. Para que no digan, ¿y al pastor desde cuándo me está viendo? ¿Quién le contó? ¿Quién le dijo? Nadie, nadie. Son cosas naturales que pasan y que Dios sabe que a veces hay situaciones que están allí. Amén. Aún en la parte íntima de la familia, de la pareja. A veces pasan cosas muy fuertes, ¿bien? Que no puedo tocar porque hay niños que son receptores muy fuertes también aquí, ¿sí? Pero que hay cosas en la parte íntima de la familia que esa es como la base fundamental del daño del hogar. Vea, había un hogar de unos ancianos, más o menos 82 años tal vez tendría ella. Él es un poquitico menor, como 79 años, más o menos, ancianos. Y a veces yo llegaba a la casa y había un conflicto entre los abuelos fuerte. Y no era porque le faltara plata, no era porque no tuvieran casa, no era porque tuvieran deuda, no era porque estuvieran mal, era porque en su intimidad habían problemas y eran abuelos. ¿Mm? Y eso generaba una tensión terrible. Y uno dice, ¿pero los abuelos? Sí, normal. Abraham tuvo su hijo a los 100 años, bueno, Sara a los 90. ¿Sí? Si en esa parte hay problemas, hermano, eso afecta y daña el hogar fuertemente. Eso es porque a veces hay conflictos económicos o a veces hay diferencias entre la pareja y esas diferencias chocan, golpean y afecta la intimidad y eso daña el resto. Entonces no puede haber una armonía, no puede haber paz, ¿sí? En medio del hogar, en medio de la familia. Y eso es algo que la familia o la pareja tiene que hablar y trabajar.
Amén. Y dejo ahí. Hechos capítulo 10, versículo número 1 y 2. Alabado sea el nombre del Señor. Este tema toca tratarlo en un evento de parejas. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Cómo se llamaba el hombre? Centurión de la compañía llamada la italiana. ¿Cómo era este hombre? Piadoso, temeroso de Dios. ¿Sabe que él no era cristiano? Cornelio no era cristiano, pero era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Era una persona religiosa, no conocía al Señor. Y por eso Dios se manifestó a la vida de este hombre por lo que estaba haciendo. La vida espiritual de un hombre es muy importante, porque si un hombre no tiene una vida espiritual fortalecida, su hogar va a carecer de la presencia de Dios. Amén. Sus hijos van a carecer de principios. Amén. Y entonces el hogar no va a avanzar bien, porque lo que hace que una familia tenga una fortaleza, un crecimiento, un desarrollo, es porque el varón es un hombre de Dios. Amén. Tiene que ser, o sea, el orden, usted tiene que ser una persona de Dios. Habló con los caballeros. Amén. Usted tiene que esforzarse por ser una persona espiritual. Y espiritual no me estoy refiriendo a aquella que está juzgando todo por el conocimiento que tiene. No. Espiritual es esa persona que es sabia, que es prudente, que ora, que ayuna, amén, que ama, que hace todo lo que tenga que hacer para que su hogar y su familia esté bien delante de la presencia del Señor. Un hombre espiritual vela por su casa, por su familia y por su vida espiritual. Amén. Si carece de la vida espiritual el varón, entonces ¿cómo le va a exigir a su esposa? Si carece de la vida espiritual el varón, ¿cómo le va a exigir a los hijos? Amén. ¿Cómo le va a decir a los niños? Amén. Ore cuando él no ora. ¿Cómo le va a decir al hijo camina a culto si usted no va a culto? ¿Cómo le va a decir al hijo venga estudie la palabra cuando usted no la estudia? ¿Cuándo le va a decir al hijo por favor adore a Dios con todo el corazón? Cuando de pronto el niño está en la iglesia y lo voltea a mirar a usted y dice, pues yo no veo ejemplo por aquí, ni por acá tampoco. Entonces, ¿cómo ese niño va a crecer? Usted le puede decir algo, pero él no lo va a hacer porque usted se lo diga. Él lo va a hacer si él lo ve en usted como un ejemplo. Amén. Mi papá y mamá son fieles, aman a Dios, yo veo en ellos. Amén. Ustedes pueden ser buenos padres, pero si no son espirituales, sus hijos no lo serán. Amén. Recuerdo una de mis hijas cuando se pintó las uñas por primera vez, y yo cogí ese frasco y se lo rompí al frente, así traté de que no le fuera a golpear los pies, pero se lo rompí ahí y le dije, ¿acaso su mamá alguna vez le ha dado ese mal ejemplo? ¿Le ha enseñado eso? ¿Aquí en la casa alguno de alguna manera le ha dado ese ejemplo? Sí, como indignado porque le dije, aquí nunca le hemos dado un testimonio como ese para que usted venga a hacer eso, a sacármelo del mundo y traérmelo aquí a la casa. No pudo decir absolutamente nada. Pero si el niño tiene argumentos, ¿qué le va a decir al papá? ¿Qué le va a decir a la mamá? Ah, pero usted hace lo mismo. ¿Por qué me exige? O tal vez él se queda calladito, pero dice, pues mi papá hace igual. Entonces, la vida espiritual. ¿Cómo se forma la vida espiritual de un creyente? ¿Sabe dónde se forma la vida espiritual de un creyente? Aquí, ahí, donde está usted, en la casa de Dios. Es aquí en la casa. Si usted se va de la casa de Dios, no formará una vida espiritual. Amén. No formará una vida espiritual, porque la vida espiritual se forma en la casa de Dios. Tal vez no todo el mundo aplica, pastor, usted no sabe los quehaceres, los afanes, los ajetreos de esta vida. Sí, yo lo entiendo, claro, pero la palabra del Señor dice, no dejando como algunos, o sea que ya es una costumbre. ¿Voy o no voy? Ah, yo no voy a ir hoy. Es una costumbre que se crea. Amén. Quite esa costumbre de su corazón y de su vida. Desarraíguela y diga, mire, si usted estuviera en la casa de Dios, esta palabra, hermano, ¿cuánto cambio no hace en nosotros todos los días? El domingo estuvimos en los dos cultos, hermano, gozosos, amén.
en la tarde hubo un evento de jóvenes, ¿si fue el domingo? Sí, un evento de jóvenes unido con otra iglesia, estuvieron acá. El Campo Blanco, estaban los hermanos también allá en el culto. El día lunes, hermano, estuvimos desde las 8 de la mañana en nuestra confraternidad orando, y en la noche, hermano, gozosos, llenos de la presencia, y hoy estamos aquí otra vez, hermano. Y sabe, uno no se siente cargado, sabe cómo se fortalecido espiritualmente, revestido de la presencia del Señor, hermano, con ganas, hermano, de recibir más de la gloria de Dios. Es que esto es así. En la casa de Dios se forman hombres espirituales, mujeres espirituales. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice que cada uno corría a su propia casa. Cada uno buscaba lo suyo. ¿Y cuántas veces nosotros buscamos nuestra propia casa? ¿Por qué buscamos nuestra propia casa? Porque tenemos la comodidad. ¿Para quién? Para nuestra carne. Tenemos el televisor, nuestra cama, nuestra comida, amén, nuestros hijos, nuestra esposa, y podemos deleitarnos en las cosas de este mundo en nuestra casa. Pero el Señor dice: yo necesito hombres espirituales, y hombres espirituales se logran cuando se niegan a esos deseos. Amén. Y hace lo que usted y yo estamos haciendo esta noche. Estamos en la casa de Dios, fortaleciendo, escuchando esta palabra. Piense que esto logra traer a nosotros una expectativa de lo que queremos como familia y de lo que Dios quiere hacer en medio de los hogares de la iglesia. ¿Por qué Dios está dándonos esta palabra? Porque si hay familias fortalecidas, hermano, puede haber una iglesia llena del poder de Dios. Pero si hay iglesias, si hay una iglesia con familias fracturadas, con esposas ofendidas, con esposos, hermanos, no respetados, ¿sí?, con hijos abusados por sus padres, entonces va a haber una crisis en medio de la vida espiritual y no va a haber un bienestar. Por eso necesitamos la presencia de Dios, la gracia de Dios y la vida espiritual. Aquí hay un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Una cosa es la vida devocional que usted tenga en su casa. ¿Cuánto la hacen? Usted tiene que tener una vida devocional en su casa. Debe de tenerla naturalmente. Pero eso es aparte de la vida espiritual que usted tiene en la congregación. Va a tocar sacar un tema sobre la importancia de congregarse, porque muchas personas están perdiendo ese principio, y por eso el diablo está acabando con muchas personas. Amén. Hay gente que dice: yo no necesito congregarme, yo que vaya por ahí una vez cada 2 meses estoy bien. Y vea, lleno de la gloria. Hay gente que dice: yo me siento bien desde que dejé de ir normal. ¿Para qué tanto fanatismo? Y no es que esté bien, es mal. Lo que pasa es que como está lejos de Dios, no logra ver su pecado en su cuerpo, en su vida y en su familia. ¿Puede dar la gloria al Señor? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si no hay vida espiritual, ¿cómo va a lograr una familia sostenerse en Cristo? O sea, si el varón, si la cabeza de la casa, ahora alguno me dirá, pastor, pero si en la casa el hombre no es espiritual, entonces Dios siempre levanta en la familia a alguien espiritual. Siempre levanta, Dios siempre llama a alguien, y la responsabilidad va a ser suya, sea hombre o sea mujer, la responsabilidad va a ser suya. Si su esposo no es una persona espiritual, no es creyente, la responsabilidad es suya. Si ambos son creyentes, la responsabilidad es varón. Si los padres son inconversos y hay un hijo creyente, la responsabilidad es del hijo. Dios le impuso esa responsabilidad y él puede llevarla adelante. Amén, damos la gloria a Dios. Hablando de la vida espiritual, pero esa es la base fundamental de la familia. Mire que cuando no hay familias espirituales, el enemigo logra deshacer, dañar, destruir, acabar, hermano, porque no hay una vida espiritual. O sea, ¿cómo trabajamos una vida espiritual? ¿Sí? Hay personas que hoy día ya perdieron, hermano, el dominio de su casa, de su familia. ¿Sí? Los esposos no se hablan, los hijos cada uno hace lo que quiera, llega a la casa cada uno para su cuarto, cada uno con su televisor, con su tablet, con su celular, amén, todo el mundo dividido en la casa, no comparten la mesa la mesa de comer, ¿sí?, de la casa.
El comedor de la casa es un comedor de lujo. Toca ir a mirar los comedores. Si ya están desgastados, ¿es por qué? Porque hay harto uso, porque se sientan ahí a comer, a dialogar, a hablar, a compartir, a reír un momento. Amén. Pero si solamente está de lujo y cada uno tiene su propio comedero, discúlpenme la expresión, adentro, ¿cierto? De su cuarto, uno en la sala, el otro en la pieza, el otro ¿cierto? En la cocina, allá la señora comiendo en la cocina amargada, el otro tirado allá en la cama con el televisor y con la comida ahí echando cuchara, y el hijo allá metido en ese computador, hermano, en ese cuarto oscuro. Esa es la familia de hoy día. Amén. ¿Qué está recibiendo ese niño? ¿Qué está pensando esa mujer? ¿Qué está haciendo ese hombre allá? Siendo destruidos por el enemigo. Amén. ¿Quién se inventó el comedor? No sé, pero fue una buena invención. Amén. ¿Sí? ¿Quién inventó la familia? Dios la diseñó. Amén. Y esa familia la diseñó para que mantuvieran en una unidad. Amén. Una unidad. Y para eso tenemos esos lugares. Si usted va a ver un programa de televisión, ¿por qué no sentarse toda la familia? Pastor, eso no se puede. A mí me gustan las de acción. Ja. No, a mí me gustan los programas de aquí y a los niños, a mí me gustan los muñecos, ¿sí? Y ahí está la pelea, ¿sí? ¿Por qué no buscan algo que edifique a toda la casa y la familia? Y se sientan y comparten un momento. ¿No les gustó la idea? Pues si no, entonces vengan a culto y ya, no hay problema. Vengan para la iglesia y aquí al menos estamos en comunión con la congregación. Amén. Que usted se va a salir, amén. Comparta con su familia, claro, pero por favor, no cambien, no inviertan las cosas. Porque a veces dicen, ay, me voy con mi familia y el culto, no, hay que compartir, hay que cuidar la familia. Bueno, y la vida espiritual. ¿Sí? Dijo un pastor, dijo, es que los hermanos no quisieron volver a culto en la tarde. ¿Por qué? Porque ellos quieren compartir con la familia en la tarde. Dijo, ah, bueno, qué bendición. Pues entonces estén en el culto de la mañana, gócese y vaya a compartir con la familia en la tarde. Entonces él dijo, bueno, voy a ir a compartir una tarde con una de esas familias. Deben de estar todos en armonía, ya gozando todos. Y cuando él llegó, no había tal armonía, no había tal unión, no había tal comida, no. Cada uno por allá en lo suyo haciendo, uno por allá viendo películas, otro por allá haciendo una cosa, la otra por allá lavando la ropa, el otro por allá fregando en la casa. Bueno, todo el mundo vio. Y él dijo, oiga, ¿y por qué no van a culto entonces por la tarde? No, es que estábamos pues lo sacamos para compartir en familia, pero yo no veo eso. Entonces mire cómo el enemigo viene y le roba la parte espiritual a esa familia, amén, y no hacen lo que ellos dijeron, sino van a hacer otra cosa totalmente diferente. Si usted dice que va a compartir con su familia, por favor comparta con ella, que comparta con ella. Amén. Pastor, pero usted supiera que poner de acuerdo a la familia, ay, eso es un problema. Este dice que quiere aquí, el otro que quiere esto, el otro que quiere esto. Bueno, entonces ¿para qué hay una cabeza? ¿Para qué hay un esposo? ¿Para qué hay una autoridad? Amén. Para que los ponga de acuerdo a todos. ¿Para qué hay un pastor? Para que genere una unidad entre todos. Y de esa manera podamos avanzar en un mismo objetivo y en un mismo propósito. Entonces, esas son las bases fundamentales. Se necesita una vida espiritual. ¿La tiene? ¿La tiene? ¿La está formando? ¿Ora todos los días? ¿Se congrega todas las veces que hay culto? ¿Estudia la palabra? ¿Se conecta a los cultos cuando no puede venir? Ah, bueno. ¿Sus hijos? Ahí estamos. ¿Sí? Por algún lado tiene que buscar el pastor la caída, ¿no? Mire, tenemos que evaluar todo, porque estamos hablando de la familia, del orden, en este caso, del esposo.
Esa es nuestra responsabilidad, aunque pues hay bastantes damas también esta noche y jóvenes. Pero ¿qué queremos? Que Dios nos pueda ayudar y miremos los principios. Por eso usted puede en su casa mirar cada uno de los aspectos. Mi amado hermano, ya les envié dos, me falta la de los hijos. Diseñar el orden en diapositivas y enviárselo para que usted pueda estudiar cada uno de ellos. Es muy sencillo, amén. La vida espiritual, el 2, el segundo, ¿cuál es? Colóqueme por favor, hermana Daniela. La vida ¿qué? Familiar. El tercero es ¿cuál? La vida laboral. Y la cuarta, la vida de servicio a Dios. Y hay una más. Alabado sea el nombre del Señor. A ver, ahí está. La quinta, vaya, eso. ¿La vida de qué? La vida de padre y esposo. Amén. Entonces, aunque pudimos tocar parte del principio de esto, bien, pero ¿qué quiero? Que usted logre mirar los principios que Dios estableció para su vida, para que nuestra familia tenga un orden establecido y no generemos conflictos en nuestros hogares y en nuestras familias. Amén. Vamos, hermanos, a abrir la escritura en Génesis capítulo 3 y vamos a orar en esta preciosa noche. Yo sé que usted es un pueblo entendido y que puede trabajar por su casa y por su familia. Amén. Mantener la vida espiritual de su familia. Comience a restaurar eso. Mire sus hijos si son espirituales. Mire sus hijos si son convertidos. Amén. Uno tiene que velar si sus hijos son convertidos o no lo son. Si sus hijos no son convertidos, usted es el primero que tiene que orar como padre para que su hijo se convierta. O sea, usted no puede, mejor dicho, decirle, Señor, dijo un hermano, recuerdo que llegamos a un evento, un pastor salió a una actividad y el hermano, el pastor organizó esa actividad y trajo a ese hombre de Dios. Ese día que él llegó allí, el día anterior había cumplido 8 días de ayuno, el día 9 llegó a la congregación. Y él dijo, el muchacho tenía como unos 18 años, 18, 19 años. Y dijo, llevaba orando por mi hijo mucho tiempo porque se había descarriado, se había apartado. Y yo sentía un dolor en mi corazón, nos decía el hermano, que si el Señor viniera mi hijo se quedara. Un hombre espiritual. Y dijo, y entré en ayuno esos 8 días, o sea, unos 8 días. Dijo, yo entré en ayuno y le dije, Señor, hasta que usted me dé una victoria. O mi hijo se convierte o pasa algo. Pero yo no quiero que mi hijo siga así. El día antes de él llegar a la congregación donde estábamos, él estaba en el ayuno orando el último día porque él sabía que tenía que venir a ministrar la iglesia. Estaba orando cuando un jovencito a la parte de atrás comenzó a orar y a levantar la voz, a levantar la voz, a levantar la voz. Y cuando el poder de Dios cayó sobre ese joven y comenzó a hablar en lenguas y comenzó la gloria de Dios. Y él estaba allí con toda reverencia orando, pero pues la inquietud, ¿quién es el que está atrás tocado? ¿Quién es el que está levantando esa voz y está siendo ministrado por el Espíritu Santo? Cuando él volteó a mirar, era su hijo. Era su hijo. Él había orado porque quería que su hijo volviera al Señor. Es el trabajo espiritual de un varón o de una dama. No podemos dejar que nuestros hijos estén descarriados porque Dios no nos dio hijos para el diablo ni para el mundo. Nos dio hijos para el cielo, para el reino de los cielos. Y tenemos que luchar por eso. Amén. Batallar y decirle, bueno, Señor, mis hijos. Allá está este hombre, hermano, en Josué capítulo 28, donde dice, mi casa y yo, dice Josué. Mi casa y yo, o sea, esta es la autoridad del hombre diciendo, el hombre espiritual, mi casa y yo le serviremos a Jehová. ¿Quién era Josué? Usted puede mirar, hermano, la vida de ese hombre. Fiel desde jovencito sirviendo a Dios en la casa del Señor, comprometido. Claro, cuando llegaron sus últimos años, ahí estaba un hombre de Dios juntamente con su familia sirviendo, un hombre espiritual. Porque a veces nuestra casa se desvía, porque a veces nosotros nos enfocamos más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Y cuando no tenemos una vida espiritual, mi amado hermano, nuestros hijos, nuestra casa se puede perder. Amén. Mire, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, nada. Y si Dios me dio una familia, un hogar, por difícil que sea, yo puedo ir a la presencia de Dios y pelear por mi casa y por mi familia.
y Dios me da la respuesta. O sea, yo no dudo, alguno que diga, no, tal vez no era de Dios. No, es que no sea de Dios, es que Dios puede transformar una casa, una familia. Amén. Voy a preguntar al hermano Macías cuando se convirtió la esposa, él siendo un brujo, un satanista terrible. Y ella empezó a orar, Señor, córtelo y deme otro porque ahí no hay nada que hacer. ¿Sí? Y el hombre dice, gracias a Dios que Dios no escuchó esa oración. Y si no lo hubiera mandado directamente para el infierno. Pues imagínense. Cuando alguien dijo, no, ore más bien para que el Señor pero es que un satanista que se va a convertir. Sí, pero no es que su esposo. Y la promesa también cae sobre su vida. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Y dígame si no es un hombre de Dios. ¿Sí ve? Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. El problema es que uno mismo, hermano, antes de dar la batalla, ya está derrotado. ¿Sí? Nos dijeron, y culmino a los jóvenes, hermano, tenemos un evento de confraternidad para el mes de noviembre de jóvenes. Les dijeron en febrero, ¿sí? Así que, ¿cuántos van a ir? Y algunos, pastor, no tenemos plata. Era febrero. El mes era, la actividad era para noviembre. ¿Y cuántos van a ir? No tenemos plata. Y es que ¿cuántos meses hay desde febrero hasta noviembre? No hay lo suficiente para que consiga 200,000 pesos para ir. Y muchas personas dicen, bueno, ¿y su hogar? No, es que eso es muy difícil. O sea, ya dio por perdida la batalla antes de haberlo luchado. Amén. Y el camino del evangelio es un camino de fe. Mas el justo por la fe vivirá. No olvide esto. Cuando escuche esta voz, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando Dios lo llame, cuando Dios nos llame, lo va a llamar de acuerdo a su responsabilidad. Yo tengo una mayor responsabilidad. Mi presbítero tiene una mayor responsabilidad. Los supervisores y de la junta tienen una mayor. A cada uno conforme a su responsabilidad Dios nos va a llamar. Amén. Su vida espiritual, su esposa, sus hijos, la iglesia. Amén. Lo que Dios nos puso a hacer.